El título del mensaje de hoy es Tiempos difíciles. Dios, en su infinita sabiduría, tiene previsto que atravesemos por momentos difíciles. ¿Es así o no? Es así. Sí, Él lo tiene previsto. Si nos dieran a elegir, pero olvídate, nada, ni un dolor de muela elegimos, nada. Pero Dios sabe que la vida tiene episodios difíciles de sufrimiento. No para todos el sufrimiento es igual, hay cosas que hay gente la conmueven más que otras, pero no importa qué, no importa la anécdota, importa que hay situaciones, enfermedades, cosas que no esperamos y que no tienen que ver con la falta de fe, no tienen que ver con algo retributivo, tienen que ver con que el sufrimiento forma parte de la vida, nos guste o no. Y Dios nos enseña a capitalizarlos. Él nos ayuda en la medida que nosotros recurrimos a Él. Él compartió una parábola, que es la parábola que ya les digo ya que la busquen, Mateo 7, 24 al 27, la parábola de los dos cimientos. En esta parábola de los dos cimientos, la roca sobre la cual Jesús habla representa a la palabra de Dios encarnada en Cristo. Todo dice la roca es la palabra, sí, es la palabra de Dios que está encarnada en ese momento en Cristo. Él habla en Mateo 7, 24, 27 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, a una mujer insensata que edifica su casa sobre la arena. Desciende la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y culmina este relato en Mateo 7, 28 al 29, y dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los tiempos difíciles se superan, en primer lugar, cuando estamos basados en la palabra de Dios. Los cimientos son la base, la raíz de algo, lo que te sostiene, es el sostén. La clave en esta parábola es la palabra de Dios, que es el fundamento y debe ser el fundamento para nosotros, porque se me ocurre a mí no, porque la palabra, la gente valora muy poco el lenguaje, la gente valora muy poco la palabra, estoy hablando ahora de lo que hablamos las personas, no entienden el valor que tiene, no entienden el bien o el mal que se puede hacer con las palabras, con los tonos de voz. Ahora imagínense que Dios, sobre esa base, si es importante entre nosotros, lo que implica que Él haya dejado su palabra. Y porque se los voy a leer, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y es eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Tenés la sensación como que te recorre todo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El alma es la mente, los pensamientos, las emociones, las acciones, es decir, que penetra hasta
las emociones para que sean de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Él. Discierne los pensamientos. ¡Ay, no me di cuenta! ¡Ay, que soy tan impulsivo! La carne es débil, ¿cuál otra? Ustedes deben tener un montón, a lo mejor más que yo. Pero la palabra dice que esta palabra discierne los pensamientos. Discernir es aprender a separar lo bueno de lo malo. Es decir, que Dios me ha dado, nos ha dado la posibilidad de anticiparnos a las cosas antes que nos pasen. Ah, si no lo probás, no sabes. No es un helado. Hay muchas cosas en la vida que hay gente que cae por esto. Probalo, ¿qué te va a hacer? Y dale, ven una vez. ¿Qué pasa con una vez? Dios da la capacidad al ser humano de discernir los pensamientos antes de llevar a la acción. El laboratorio es la mente. Y hoy en día vivimos en una sociedad de acción. Y hacelo, y vamos, y todo es hacer. Valoremos lo que es esta palabra sobre la cual Dios quiere que permanezcamos afirmados en la roca. No se me esté pasando de la arena a la roca. Quedémonos en la roca, que es la palabra de Dios, que es activa. Dios se revela a nuestra vida. Dios trabaja en nosotros y lo va haciendo en los tiempos y de acuerdo a las circunstancias, porque Él nos ha dado su espíritu, un espíritu que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo, como dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar, y subrayen, otra vez en temor. Hay gente que vuelve, que la vida cristiana es como juego de la oca, hace 2 pasos para adelante y 3 para atrás. No tiene que ser así, porque acá dice que no estén otra vez, o sea, otra vez volvimos, de donde ya no tendríamos ni que acordarnos, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese espíritu es el que nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Ay, no me doy cuenta. ¿Será esto que me está saliendo fácil? ¿Qué sé yo? No siempre la voluntad de Dios se te presenta como algo con todos los caminos abiertos. Muchas veces es muy dificultoso. Y cuando, ¿qué agrada a Dios? Cuando, yo digo a veces, aterrizamos o nos cae la ficha. Y es porque Dios nos ha dado ese mensaje, esa palabra que necesitamos para esto que nos está pasando o para algo que va a pasar, y nos advierte. Es importante entender esto, es importante valorar la palabra de Dios. Hay personas que son catadoras de la palabra. ¿Qué es un catador? Un catador es una persona que prueba superficialmente para dar su gusto, su valoración de lo que probó. ¿Te gustó? Bueno, la palabra de Dios es un guiso de lenteja. No es si te gustó, si le pongo más sal o le saco, te lo doy más frío. No importa si te gustó. Es más de una vez te va a doler. Más de una vez vas a tener ganas de no haber escuchado, de no haber entendido eso que Dios te está diciendo. No tenemos que ser catadores de la palabra, tenemos que ser verdaderamente oidores y discernidores de esa palabra para poder actuar en consecuencia. Por eso es tan importante nuestra responsabilidad. Cuando tenemos que hacerle comprender y orientamos a otra persona sobre la palabra. Está lindo conocerla, está lindo los espadeos bíblicos, está lindo memorizar
pero de ahí hay que avanzar mucho más, porque esto a lo sumo me ayuda a recordar algo, pero esta palabra que Dios nos ha dado, que convence de pecado, de justicia y juicio, es un removedor. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá o han pintado o han visto pintar y conocen de estas cosas. Ustedes saben lo que es un removedor, es algo que te saca, pero todo para que después lo que vos vas a poner luzca impecable. La palabra de Dios es un removedor. Como tal, trabaja en nosotros. Fíjense que las palabras que usa el texto no son suaves, es cortante, es algo que penetra, no son palabras de algo suave o delicado, es algo que comienza a trabajar hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso creo que esta parábola, entre otras cosas, es un desafío a no tomar con liviandad la palabra. Por otro lado, los tiempos difíciles se superan, en segundo lugar, cuando asumimos la realidad de las pruebas. ¿Qué significa asumir la realidad de las pruebas? Y que hay gente, todos tenemos esto, y en algunas circunstancias aparece un mecanismo de defensa muy interesante que se llama negación. La negación es maravillosa, porque a vos se te puede estar cayendo en la casa que vos decís, no, lo que pasa es que vos lo estás mirando de acá, pero que de este lado va a estar bien. La negación te acomoda todo, te acomoda la realidad como vos quieras. Es un mecanismo de defensa para que la angustia no invada a esa persona. Pero Jesús anticipó con certeza que las pruebas van a venir y que va a haber alerta meteorológico. Las alertas meteorológicas, buscamos a ver si va a haber viento, el otro es tsunami. Bueno. Y que la diferencia no va a ser que llueva más o menos, que caigan más o menos piedra, que la piedra sea más grande o más chiquita. La diferencia va a estar en la escucha de la palabra. Si ha sido liviana, por arriba, hay un dicho que dice por donde mira la suegra, ¿viste? Barrer así por arribita nomás. Si fue así, te va a agarrar, te vas a empapar y la vas a pasar re mal. Pero los que la escuchan, la procesan, se pelean consigo mismos porque así fueron toda la vida y Dios le está pidiendo otra cosa, y luchan internamente para poder vivir de acuerdo a esa palabra, esos van a estar firmes en la roca. No hay nada peor que creérselas, no hay nada peor que no asumir la dificultad que se está viviendo. Las tormentas de la vida. De hecho, cuando una persona está muy preocupada por algo, ¿no se dice atormentado? Sí. Bueno, las palabras no son por casualidad las palabras que se usan. Alguien está atormentado, es como que su mente, su cuerpo están, pero con todo, con la lluvia, con el frío, con el viento, y golpean, hieren y hasta matan. Hay personas que mueren en medio de alguna inundación, de alguna situación de tormenta fuerte. La lluvia representa los problemas que se desencadenan. A mí me gusta también pensar en esto. No son cosas que el ser humano puede manejar. Vos ves nublado, a lo sumo agarrar paraguas. Es algo que se va a desencadenar. Viste que vos salís y decís, che, lloverá ahora, la verdad que no te sé decir, feo está. Es algo que nosotros no manejamos. La lluvia es algo que se desencadena y cae. Y más de una vez decís, pero no va a parar nunca. ¿Viste esas veces que llueve? Como decís, no para más. Y cuando lo que llueve son problemas, decís, aunque sea el freno de mano, dejame encontrar dónde está para frenar esto, porque es una atrás de la otra. Es un chiste, pero es así. Y no necesariamente son cosas, a lo mejor muy, pero pasaste una, pasaste dos, pasaste tres. Nunca digas,
nada más puede pasar porque va a venir la cuarta, va a venir la quinta. Y tanto la lluvia como la inundación no se puede frenar, es algo que te tapa. Los ríos representan el desborde emocional. Un río tiene un cauce, ¿sí? De los dos lados es el borde, ¿sí? Cuando algo se desborda es porque rebalsa ese borde. Vos le echas agua al vaso, llegaste arriba, le echaste más de la cuenta y el vaso desbordó. Y también se habla de desborde emocional, ¿nunca escucharon? ¿No? Son situaciones de no procesar de a poco, entonces ese desborde inunda y se provoca situaciones violentas, a veces consigo mismo o con las personas que los rodean. Las tormentas no se pueden controlar, los vientos son fuertes, golpean, parten árboles, tiran cables, vuelan techos. Llévenlo a su vida personal con las pruebas y los momentos difíciles. Representan la inestabilidad y a veces la parálisis. A veces buscas un refugio que pare un poco, y en la vida es así. A veces buscas un espacio, un lugar de refugio, y el hijo y la hija de Dios tenemos el mejor refugio. La pregunta es, ¿siempre lo buscamos? Y entonces podemos afirmar que los tiempos difíciles se superan en tercer lugar cuando damos lugar a la prudencia. Hay una palabra que entre la roca y los vientos y las tormentas se nos pierde a veces en el texto. Vuelvan a Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre o mujer como prudente. Subrayen prudente. Pues una palabra que en la lectura a veces se mezcla y no le prestamos tanta atención. Pero le compararé a un hombre o mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice edificó, no dice edifica ni edificará, dice edificó. Antes, a ver, si en medio de la lluvia te vas a comprar un paraguas, estás en el horno. O sea, cuando consigas el paraguas, ya quedaste enchastrado hasta acá, pisaste 1000 charcos. No es lo mismo esperar el momento y en el momento salir que edificar antes nuestra vida sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Acá Jesús, entre el versículo 24 y 26, hace bien un contraste entre el prudente y el insensato. Entre el que es capaz de prever para el momento difícil y proveerse de lo que necesita, al que se deja estar, la lleva al taquito y después vemos. La palabra es la misma, lo que se diferencia es la aplicación. La persona prudente tiene sentido común, que es el menos común a veces de los sentidos. Pero la persona que es prudente tiene sentido común, tiene buen juicio, trata de buscar las cosas, de pensarlas, de pensar con cordura sobre las situaciones. La fortaleza en la palabra hay que construirla en los buenos momentos. Por eso la constancia. Porque no sabes cuándo se va a alargar la lluvia. ¿Vieron que hay lluvia que no se viene preparada? Ni siquiera anunciaron, yo no me enteré y llueve. Y sí, hay cosas que son más imprevistas que otras. Todos estudiamos, hemos estudiado alguna vez
no voy a entrar en detalles, pero si vos querés dar buen examen, tenés que estudiar antes. Pero hay gente que con respecto a la palabra hace lo que hace un estudiante que no estudia y se machetea para el momento. No te podés machetear con la palabra para el momento. Los exámenes, puede irte bien o mal, te puede ir regular, te podría haber ido mejor, pero la preparación siempre es previa. Un concertista, para dar un concierto de 1 hora, está más de 1 año practicando. Para esa horita no se pone a practicar esa mañana para dar el concierto a la tarde. No se puede ser improvisado con la palabra. El insensato, el imprudente es alocado, es impulsivo, hace todo superficial. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Chao, listo. Intelectualiza, repite. En las iglesias suele haber mucha gente así, que como los niños imitan. Escucharon que se dice así y lo dicen así, pero no está internalizada esa palabra, no está siendo vivida. Saben lo que hay que decir, nada más. Por eso Santiago, en Santiago 1, 22, 25, dijo: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No se engañen y no permitan que otras personas se engañen porque les leen los versículos, porque conocen la Biblia. No lo permitan, porque a lo mejor no llegó más que hasta ahí la persona, y nuestra responsabilidad es ayudarlo y orientarlo para que esa palabra rompa barreras internas, penetre en esa vida y en esos pensamientos. Y a lo mejor la persona piensa que es hasta ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este hombre es semejante al que considera en un espejo su rostro natural. Si te ves mal, listo, cerrás todo y ya no te mirás más. Pero la palabra es un espejo, también es un martillo, Te repiquetea y te repiquetea y te repiquetea hasta que bajaste las defensas, bajaste la guardia y dejaste a Dios obrar en relación a eso. Pero no podemos engañarnos nosotros ni permitir que otras personas se engañen a sí mismos, porque conocen la palabra. ¿Qué significa conoce la palabra? A veces no significa lo que significa en la Biblia, que es una relación profunda y cercana. Nosotros decimos: ¿conoces al vecino? Pero por ahí no sabes ni el nombre, pero lo conociste porque lo viste alguna vez. ¿Conocer la Biblia? Sí, a lo mejor alguna vez leyó un salmo. Seamos cuidadosos en eso. Veamos la persona en qué punto está también de su lectura. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, doblemente feliz en todo lo que hace. El insensato, el imprudente, es olvidadizo. Muchas veces en estos tiempos hay muchos avances con respecto al aprendizaje, a lo que es lo cognitivo, el proceso de aprender. Está acá. Primero oís, después entendés, después discernís, que es un conocimiento, una comprensión mucho más profunda. Y después hacés, y lo haces propio. Por eso existe la palabra aprender y la palabra con H intermedia, aprender. Y nosotros tenemos que ser aprehendedores de la palabra, es decir, tomar esa palabra para nosotros, y permitir que esos nutrientes entren en todo nuestro ser y nos modifiquen. Pero no seamos románticos, porque hay mucho de la palabra que nos va
a moldear, y para moldearnos va a haber que sacar, va a haber que poner, va a haber que dar forma, porque el alfarero quiere darnos la forma que él quiere. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que agachar la cabecita, bajar la cerviz un poquitito, no ser altivos, no ser orgullosos, no apropiarnos de las cosas que sabemos que tienen que cambiar y ser dóciles con Dios. Dóciles con Dios, para que esa palabra realmente, que es una palabra transformadora, hace muy poquito, no me acuerdo cómo venía el tema, y yo dije sí, cuando me convertí a Cristo. ¿Y cómo? Me dijo la persona. Digo, porque leí en la palabra, y esa persona conoce, me dice, yo la leí muchas veces, me dice, pero a mí no me hizo nada. ¿Viste? Como que te tomaste una aspirina, a vos te calmó el dolor y a mí no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una actitud propia en esa lectura. Esa palabra es transformadora. Y por eso el Señor en esta parábola nos advierte sobre que el servicio meteorológico, ahí a full, con lluvias, con vientos, con inundaciones. Nosotros, firmes en la roca. Pero firmes en la roca implica todo esto, implica humildad, implica no dejarnos engañar por nosotros mismos, implica ser dóciles al Señor. Y si nos está mostrando algo y nos está diciendo algo, trabajar con eso nosotros, pedirle que nos ayude para que esa transformación sea posible. Porque si esta palabra a alguien no le hace, entre comillas, efecto, el problema no es de la palabra. Yo siempre digo, si algo me sale mal, yo no es. Seguro que yo me equivoqué en algo, entendí mal, o estoy agarrando para el lado de los tomates. Entonces, lo que importa es la actitud con la que lo hacemos. Y que ese oír se transforme en un hacer transformador en nuestra vida. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus advertencias. Queremos estar atentos, Señor, a eso. Sabemos que los tiempos difíciles, que los momentos difíciles, a lo largo de toda la vida se van sucediendo. No lo deseamos, pero sabemos que es así. Pero también sabemos que tu palabra está ahí para afirmarnos, para sostenernos, para enseñarnos, para transformarnos. Te pedimos la actitud necesaria que tenemos que tener, la docilidad, la humildad, para que esa palabra realmente se internalice en nosotros y no solamente esté conocida, oída, hasta comprendida en un cierto punto intelectual, sino que podamos profundizar mucho más. Y que esa palabra que se va revelando a nuestra vida, y vos te vas revelando a nuestra vida a través de esa palabra, cada día, Señor, nosotros estemos abiertos a esa revelación, para tomarla, para vivirla, para tomar en cuenta tu consejo y tus advertencias. Hay muchas cosas que vos nos advertís antes que sucedan. Y Señor, nos diste la capacidad. Creo que quede claro que los seres humanos tenemos la capacidad de anticiparnos a los hechos sin necesidad de tener que vivir cada cosa para saber lo que era. Te pedimos que esa actitud reflexiva sea nuestra, Señor, y que nos apropiemos de esa palabra y la podamos vivir. Después de haberla comprendido y discernido, no solamente en nuestra mente, sino la discernimos espiritualmente, sabiendo lo que vos nos estás hablando. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.